Bueno, hoy nos toca el siguiente grupo de cartas tarot, que es la ruta de las tareas del desarrollo personal. Como les comentaba las anteriores oportunidades, estas charlas están inspiradas en el libro de Sally Nichols, Jung y el Tarot. Claro que les he hecho algunas modificaciones de carácter psicológico y teosófico. Vimos el mapa del viaje que el tonto, que es la carta 0 del tarot, encarna en el mago y realiza un viaje arquetípico a través de todos los arcanos mayores del tarot, que vendría a ser el viaje arquetípico que hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Vimos la anterior semana que se convertía en un determinado héroe y tenía el encuentro con la madre primero y con el padre después, que le dejaban de alguna manera enmarcado con ciertos traumas o una cierta predisposición para su recorrido por la vida. Posteriormente salía del hogar y se enamoraba y luego continuaba, conseguía un carro y se lanzaba al recorrido de la vida. Vamos a continuar hoy con lo que sigue después. El objetivo del viaje definimos que es la búsqueda de la felicidad, que es lo que a lo largo de muchos siglos han proclamado religiosos, filósofos y toda clase de pensadores. Podemos analizar tres clases de felicidad que vienen de Ananda, que es uno de los atributos de la mónada. La felicidad propiamente, que es de Manas, de la personalidad, la alegría, que es de Buddhi, del alma, y la beatitud, que correspondería a Atma, que es el espíritu. Nosotros podemos aspirar a tener la felicidad correspondiente a la personalidad y a Manas, que es la mente. El primer grupo se llama la ruta de los grandes arquetipos, que son los arcanos del 1 al 7, que significan la conciencia. Es lo externo que contiene la vida y tiene los símbolos y arquetipos más fuertes, siendo los 5 primeros los más fundamentales, ya que son los que formarán a las personas y las marcarán para siempre. Este es el grupo que vimos la anterior semana y terminamos cuando el héroe encontraba el carro y se lanzaba a hacer el recorrido por la vida. El segundo grupo que vamos a ver hoy es la ruta de las tareas del desarrollo personal, que son los arcanos del 8 al 14 y significan el subconsciente. Y es la búsqueda intensa para descubrir quiénes somos. Comprende a la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte y la templanza. Y la próxima semana, en la última reunión, vamos a ver el tercer grupo, que es la ruta de los grandes desafíos. Comprende los arcanos del 15 al 21 y significan la superconciencia. El desarrollo de la conciencia espiritual. En la ruta de las tareas del desarrollo personal tenemos en primer lugar a la justicia. Le he puesto un lema que dice que la virtud es el sendero de la felicidad. Y esta frase no es mía, es de Annie Besant. El ermitaño es la búsqueda de la sabiduría. La rueda de la fortuna es el movimiento universal. La fuerza es el dominio de la naturaleza interior. El colgado es la experiencia del ser. El arcano sin nombre, que ahora se llama el arcano 13, la muerte, tendría que ver con el desapego. Y el arcano 14, la templanza, con la iluminación divina. Debemos recordar que son experiencias simbólicas. Tal vez a lo largo de muchas vidas es que vamos a hacer este recorrido, pero simbólicamente hablando lo estamos ejecutando en esta vida. Como experiencias exteriores a nosotros mismos, al héroe, podemos mencionar a la justicia, la rueda de la fortuna, el colgado y la templanza. Y como experiencias interiores, el ermitaño, la fuerza y la muerte. En la justicia hay una preparación para una primera iniciación. La primera iniciación se va a dar en el ermitaño. Y la segunda iniciación se va a dar en el colgado. La tercera iniciación se dará posteriormente en el tercer grupo, en el arcano de la torre, el arcano 16. En la justicia, el héroe se encuentra frente a todos los conflictos de la vida, que lo desconciertan. Aprende a usar el discernimiento y aprende la alegría de vivir. En el ermitaño, en el silencio y la oscuridad, le ayuda a vislumbrar su propia identidad, separada de la masa de la humanidad. Va a buscar primero el conocimiento y luego la sabiduría. En la rueda de la fortuna,
Con el conocimiento adquirido, comprende que forma parte de un todo universal. Comprende más cabalmente su dharma, o sea, su posición y su misión en la vida, que ya sospechó al subir al carro, el arcano 7, la anterior semana. En la fuerza, con el nuevo conocimiento debe aprender a dominar a Kama, su naturaleza inferior, pero comprende que toda su fuerza le da esa bestia interior, ya que Kama tiene un propósito. Kama tiene una naturaleza sagrada, a pesar de ser nuestra alma animal. En realidad debe aprender a hacerse amigo de Kama. En el colgado debe hacer frente a los aspectos más bajos de su psique, adquiriendo una nueva comprensión. La gravedad de la situación del colgado depende de haber escuchado el llamado del ermitaño. Se conoce la experiencia del colgado como la noche oscura del alma. Bueno, y depende la gravedad que vaya a tener esta situación de haber atendido el llamado del ermitaño, que es su primera iniciación. Si se ha atendido correctamente el llamado del ermitaño, puede que no sea tan grave la experiencia que tenga el colgado. Pero si ha desoído completamente el llamado del ermitaño, sí va a ser más grave la experiencia del colgado. En la muerte se produce efectivamente la muerte del colgado, o simplemente muere algo del colgado, algo de él. En general, de acuerdo al grado de desapego que se tenga, será la intensidad del cambio que simboliza la muerte. Mientras más apegados estemos a las cosas, más fuerte va a ser el embate que nos dé la muerte, ¿no? Si estamos más desapegados, va a ser menos. Y en la templanza, descubre que nunca estuvo solo, que existen fuerzas invisibles a su alrededor que siempre quisieron guiarlo y él no les permitió hacerlo. Guiaran las riendas invisibles del carro inconscientemente y percibe la iluminación divina de su yo superior. Habíamos visto la anterior semana que el carro no tenía riendas, pero podemos especular ahora que sí había unas riendas invisibles que estaban guiando al carro por parte del ángel del arcano 14, la templanza. Él era el que quería dirigir el carro, pero el héroe no lo deja. Y también la rueda de la fortuna, esta que quería guiar el carro. Bueno, vamos a entrar directamente al tema. La justicia. El héroe debe evaluar los problemas morales por sí mismo. Encuentra las normas sociales que frenan los impulsos de su adolescencia. Las leyes y la justicia de los hombres, el orden social, eso es la justicia. El héroe abandona para siempre la bendita etapa de la inconsciencia para asumir el reto y la responsabilidad que representa la espada. Debe dejar de reprender a sus padres o al destino por las faltas cometidas por él, por reales que éstas sean, y soportar el lastre de su propia culpabilidad. La espada también significa el sacrificio de ilusiones y pretensiones de muchos tipos. La espada representa el poder dorado del discernimiento, viveka. En sánscrito se conoce como viveka, el discernimiento, que el héroe usará para separar la realidad de la fantasía y recuperar el equilibrio. Los platillos de la balanza son la dualidad humana y aluden a la unión armoniosa de las fuerzas opuestas. Los platillos sirven para pesar las 1000 posibilidades de perfección y deben servirnos para corregir nuestra propia discordia interna. La balanza es móvil, sugiriendo la relatividad de toda experiencia humana y la necesidad de sopesar cada actuación individual como un fenómeno único. La justicia humana solo da compensación y equilibrio social, pero no encuentra la respuesta que daría una justicia divina. En los juicios simplemente se da una compensación al damnificado. Si ha habido un robo, peor si ha habido un asesinato, no se está castigando realmente al culpable. O sea, no se le resarce el daño que ha sufrido al damnificado. No hay una justicia divina. Esa es la justicia humana solamente. Pero de todas maneras existe un principio de armonía universal y de equilibrio detrás de todas las aparentes injusticias de la vida, que es la ley de karma. La ley de karma es la ley de ajuste, de retribución, de causa y efecto, y se genera principalmente a través de la relación entre las personas. O sea, la causa fundamental del karma bueno, del karma, o sea, el karma positivo o el karma negativo, es la relación que hemos tenido con las demás personas, una buena relación o una mala relación. Ahí es donde nace el karma. De todas maneras, karma es la justicia divina.
El héroe debe encontrar el equilibrio en la relación con los demás, controlar su ego y desarrollar la virtud. Eso es lo que enseña la justicia, tanto la justicia humana como la justicia divina, el desarrollo y la práctica de la virtud. Debemos recordar que el alma, a través de muchas encarnaciones, se desarrolla como una flor, paulatinamente. Ese es el proceso de la reencarnación que va unida al karma. O sea, de un ser primitivo va pasando a ordinario, civilizado, avanzado, hasta ser un hombre espiritual completamente. Y es como una flor, o sea, que va abriéndose con toda su belleza. Esa es la evolución del alma a través de la reencarnación y del karma. Todas las religiones recomiendan la virtud como medio de ganar méritos en esta vida para disfrutar de la felicidad después de la muerte. En esta vida se produce una loca carrera en busca de placeres que, aunque después de lograrlos quede un sabor amargo, pero una vida virtuosa conlleva satisfacciones mayores que la obtención de placeres. Y una vida desarreglada produce inevitablemente dolor. La teosofía nos dice que la naturaleza eterna e inmortal del ser, la mónada, es felicidad o ananda, lo que veíamos hace un momento. Su gloria le es inherente y no depende de ninguna circunstancia o fuente externa. La privación de esta felicidad es inevitable cuando la conciencia se identifica con la materia y constituye miseria, aflicción y pena. Los Yogasutras de Patanjali nos enseñan la filosofía de las kleshas. Klesha significa pena, aflicción o miseria, o lo que causa pena, aflicción o miseria, y constituyen el modo cómo se puede remover efectivamente esta causa. Las kleshas son avidya, que es la ignorancia propiamente, el desconocimiento de la realidad; asmita, la egoidad, el ego, sentido de egoísmo; raga, que es la atracción que acompaña al placer, la búsqueda de placeres; devesa es la repulsión que acompaña al dolor; y abhinivesha es el fuerte deseo de vivir. El Sutra 4 dice así: avidya, o sea, la ignorancia, es la fuente de las demás kleshas. El hombre sabio renuncia a todo deseo y recibe todo cuanto le viene sin excitarse ni resentirse. El Sutra 2.15 dice: para el que ha desarrollado viveka, el discernimiento, todas las experiencias están llenas de aflicción, activa potencialmente debido al cambio, la ansiedad y las tendencias, lo cual produce temor. Esto sería un primer resultado de viveka, que es lo que está tratando de desarrollar el héroe, ese discernimiento. Se va a ver que todo es miseria, ansiedad, dolor, pena, entonces se siente confundido. Pero si llegamos a desarrollar la virtud, en función a lo que explican los Yoga Sutras de Patanjali, lo primero que hay que hacer es erradicar la ignorancia. Annie Besant nos dice que la virtud es el sendero de la felicidad. Virtud es una permanente modalidad de la emoción amorosa y vicio es la permanente modalidad de la emoción de odio, su contrario. Este cambio proviene del intelecto que presta a la emoción un carácter permanente y busca la armonía en todas las relaciones a fin de que tengan por resultado la dicha. La emoción que espontáneamente brotada del amor conduce a la armonía y por lo tanto a la dicha es virtud cuando con todos se practica en todas las relaciones de la vida. La virtud brota del amor y su fruto es la felicidad. Cuando el intelecto estudia el mundo y advierte las innumerables relaciones en él establecidas y observa que la armonía llega a felicidad y la discordancia miseria, se esfuerza en hallar el medio de establecer la armonía universal de que dimane la felicidad universal. Si a una unidad se coloca de acuerdo con la ley del conjunto que pertenece, encuentra paz, armonía y por tanto felicidad. Mientras que si va contra la ley, tropieza con rozamientos y discordancias engendradoras de miseria. De aquí que lo justo es aquello que, estando en armonía con la suprema ley, allega felicidad. Y lo injusto es aquello que por estar en oposición a la suprema ley, acarrea miseria. Continúa Annie Besant, dice: puesto que la naturaleza del yo es felicidad, cuya manifestación solo puede impedir circunstancias adversas, todo cuanto suaviza el roce entre el yo superior y estas circunstancias y desembaraza la progresiva senda, debe conducir a la realización del yo. Esto es, a la realización de la felicidad.
La virtud logra tal fin y por lo tanto la virtud es el medio de la felicidad. Cuando la paz y el gozo prevalecen, la armonía permite que la naturaleza se revele a sí misma y trae consigo paz y gozo. Lograr esta armonía es la obra de la virtud. Por el pensamiento podemos transmutar el deseo y en consecuencia la acción. El pensamiento procura valerse contra el deseo de las mismas fuerzas del deseo. Al efecto escoge objetos que den una felicidad relativamente duradera y procura oponerlos a los deseos engendradores del dolor. Así opondrá el placer artístico contra el sensual y la popularidad política y el influjo social contra los goces de la carne. Estimulará el deseo de disfrutar el bien y fortalecer la abstención de deleites viciosos. Finalmente hará que el deseo de eterna paz venza el deseo de goces temporales. Las atracciones superiores matan a las inferiores y cesan de ser objetos de deseo. Este es un comentario que está haciendo Annie Besant acerca de los Yoga Sutras de Patanjali como causa de infelicidad. Ella dice que el cultivo de la virtud es lo que nos va a traer la felicidad en esta vida, en este mundo. La energía del deseo puede de por sí desprenderlo de lo que se engendra dolor y fijarlo en lo que llega dicha. La misma fuerza que ata sirve para desatar. Al desasirse de los objetos, se retraerá alzadamente a lo interior, adhiriendo al hombre la vida de que emana y en cuya unión consiste su felicidad suprema. Todo esto nos lo dice Annie Besant en su libro Un estudio sobre la conciencia. Y esto es lo que comprende, lo que debemos comprender, ¿no? El hombre no lo va a comprender al principio, pero se trata de esto y es una aclaración de los Yoga Sutras de Patanjali. Respecto a Abhinivesha, el fuerte deseo de vivir, Annie Besant establece una diferencia con la alegría de vivir. Por doquier echamos de ver en la naturaleza una constante voluntad de vivir. Esta misma ansia da más plena manifestación de vida. Por doquier la vida ansía manifestarse. Todos son ejemplos en la omnipotente naturaleza de la vida. Ya en el logos, en el genio o en la efímera criatura de un día. Todos se gozan en la alegría de vivir y al multiplicarse acrecientan su vida. De la voluntad de vivir dimanan la expresión, brote, despliegue e incremento de la vida, culminadas en la felicidad del ser. Annie Besant también establece que la búsqueda de la felicidad debe ser para compartirla. Dice, la unión de la voluntad separada con la voluntad única a fin de auxiliar al mundo es meta de más valioso alcance que cuantos bienes se nos puedan ofrecer. No separarnos de los demás seres, sino unirnos a ellos. No lograr la paz y la felicidad para sí solo, sino decir con el bienaventurado Buda, jamás querré la paz para mí solo, sino que lucharé siempre y por doquier, sufriré y lucharé hasta que todos la logren conmigo. Este es el bello mensaje que nos da Annie Besant al respecto. Bueno, aquí tenemos representaciones del arcano de la justicia de otros tarots que tienen las mismas características, la espada, que es la espada del discernimiento, y los platillos de la balanza donde se tienen que sopesar las circunstancias. La mirada severa de la justicia, que es tanto la justicia de los hombres como la justicia divina. Como una figura representativa del arcano de la justicia, hemos escogido a la señora Eleanor Roosevelt, que fue la principal impulsora para la creación de las Naciones Unidas y de los derechos humanos. Pasamos al siguiente arcano, que es el ermitaño. Ante el orden social, o sea, la justicia, el héroe se deprime y se encierra en sí mismo y reflexiona sobre cómo evadirlo. Es una época de depresión, envejecimiento, la cueva donde se reflexiona sobre sí mismo, darse cuenta de quién es, aunque no sabe que está en esa crisis existencial. Esto es una crisis existencial, es un momento de mucha reflexión. Asimila experiencias del pasado y necesita encontrar significado a su existencia. O sea, pensó que todo iba a ser muy bonito, pero choca contra la realidad de la sociedad primeramente y ve que no, había sido muy difícil. Entonces se retrae dentro de sí mismo. El ermitaño es un sabio anciano que enseña el olvidado arte de la soledad. Tiene la capacidad de ayudarlo a salir de la oscuridad. Está en la oscuridad, pero lo va a ayudar a salir de la oscuridad con esa luz que tiene de esa lámpara. Y aquí comienza el crecimiento emocional y espiritual. Su lámpara es la introspección, la luz interior. Es la búsqueda del significado de la vida.
encontrar sentido y propósito como parte de un gran designio que trascienda al puro ego. El héroe comenzó con el padre y la madre. Ahora debe sentir su propia chispa interior. Es el comienzo de la búsqueda del espíritu. Se acerca al ermitaño por las ansiedades y los miedos que son de no saber, producidos por su encuentro con la justicia. Cada uno debe descubrir su propia luz interior, pero si traspasamos nuestra visión interior a un hermano mayor, sea político, psicólogo o gurú, perdemos nuestra identidad cultural y hasta nuestra propia humanidad. La luz que estamos buscando no va a llegar del exterior, no va a llegar sola, tenemos que encontrarla a nosotros mismos. No es una luz predispuesta que sí o sí nos va a llegar algún día. Tenemos que buscarla. Este es el llamado del ermitaño, hacia el interior de cada uno de nosotros. En esta figura está la cueva del ermitaño, que la he puesto como un lugar muy bonito, lleno de flores, de luz, muy agradable. No es una cueva oscura y atemorizante. El ermitaño nos enseña el olvidado arte de la soledad. La soledad nos permite encontrar nuestra identidad y nuestro rol en relación con el mundo. La soledad nos trae la luz y, consiguiendo una unidad interior, puede uno enfrentarse mejor al caos de los acontecimientos diarios. El héroe sale de la inconsciencia de la masa. Sigue involucrado en la vida, pero de una manera diferente. Es la conciencia celestial que poseemos en nuestro interior. Es desprender la propia identidad de la masa de la humanidad. Para descubrir quiénes somos, debemos descubrir aquellas partes nuestras que hemos proyectado en otros y encontrar en el fondo de nuestra psique fuerzas y carencias que habíamos visto solamente en otros. El ermitaño es también la humanidad que camina solitaria, llevando la pequeña luz de la conciencia diaria. El mundo exterior, obviamente, con todas sus tentaciones, todos sus deleites, no pertenece a la cueva del ermitaño. La experiencia es el sentimiento y la conciencia de la unidad en la multiplicidad. O sea, pero aunque yo esté en medio de una muchedumbre, me siento solo. Y cada uno de los que está en la muchedumbre también está solo. Esa es la soledad existencial. Y es algo real. Es algo por lo que tenemos que pasar todos en todo momento. En medio de las grandes muchedumbres estamos solos. De alguna forma, todos estamos dentro de la cueva del ermitaño. Y es algo que debemos aprovechar. Pero el hecho de aislarse según una perspectiva espiritual no conduce al crecimiento ni a la madurez. Actualmente, por ejemplo, nos refugiamos en el celular. Esto es algo que se ve diariamente. La gente se aísla, ¿no? En su propio mundo interior. ¿Será su propio mundo interior? Están pendientes del celular. ¿Habrá algún crecimiento espiritual en este caso? Me parece que no. No es la cueva del ermitaño. No están dentro de sí mismos. Siguen proyectados hacia el exterior. Bueno, actualmente se habla de que hay élites, ¿no?, que están manejando a la humanidad y que uno de los fines que busca esta élite es alejarnos precisamente de nosotros mismos y de esa introspección. Tal vez sea así, no sé. Tampoco estamos conscientes de la crueldad hacia los animales y de su matanza organizada, ya que se han convertido en nuestra comida. Todos participamos de esta matanza al comer carne. El ermitaño ofrece la posibilidad de la iluminación individual como una potencia humana universal, no limitada solo a los santos. Es para todos, para toda la humanidad, esa iluminación espiritual. Entrar y salir de sí mismo como nuestro ritmo vital. O sea, inhalación y exhalación. Entrar y salir de nosotros. Inhalación y exhalación, que es un modelo rítmico de introversión, entrar, y extraversión, salir. ¿Qué es lo que nos corresponde en nuestro vivir de cada día? Y esto puede lograrse a través de la meditación. Cuando entramos en meditación, estamos en la inhalación o la introversión. Y cuando salimos al mundo exterior, estamos en la exhalación o la extraversión. O sea, es muy recomendable la meditación como un primer paso. Llegar a tener un conocimiento de nosotros mismos y conocer el silencio y la oscuridad. Dice Jung de los mensajes arquetípicos que si se descuida el llamado y no atendemos voluntariamente, nos veremos obligados a atender. Si no se oye el llamado a la introversión, puede dar como resultado una soledad y un aislamiento forzados. Esto es lo que recomienda Jung, ¿no? Si no se escucha el llamado arquetípico del ermitaño y se lo atiende voluntariamente,
Entonces, después, cuando venga el llamado del colgado, va a ser más fuerte la experiencia del colgado. Se tiene que ir atenuando. O sea, tenemos que acercarnos más al ermitaño para que la experiencia del colgado ya no sea tan grave. Tiene que ser algo voluntario. Si no, la vida nos lo va a poner a la fuerza. Hay una primera iniciación en el acercamiento al ermitaño. O sea, la preparación para esta primera iniciación ha sido la justicia. Pero la primera iniciación en sí nos la da el ermitaño. Es necesario para nuestro crecimiento entrar en la oscuridad de la cueva del ermitaño y constituye una iniciación. En cada paso de un nivel al siguiente y sobre todo al acceder al nivel espiritual, tiene lugar una transformación de conciencia que en las antiguas escuelas de misterios recibía el nombre de iniciación. En la antigüedad, las ceremonias de iniciación constituían el núcleo central de los cultos secretos, en los que los aspirantes eran introducidos al mundo transpersonal. Eran llevados a un estado de trance y separando el espíritu del cuerpo, los conducían del mundo material al espiritual, donde experimentaban, dicen, la vida después de la muerte. Sin embargo, en cada cambio importante de la vida se produce en cierto modo una iniciación, ya sea en el matrimonio, al ser padres, en los cambios de la vida profesional, al independizarse, en las enfermedades. En toda transformación se dan procesos de iniciación que no son otra cosa que procesos de crecimiento psicológico y espiritual, que culminan cuando el yo pequeño se transforma y aparecen motivaciones globales y transpersonales. Transpersonales equivale en el lenguaje moderno, psicológico moderno, a motivaciones espirituales, o sea que están por encima de los intereses materiales o los relativos a la propia persona. En cuanto a la búsqueda de la sabiduría, el ermitaño mismo es sabiduría individual. O sea, cada uno tiene que encontrar esa luz. No puede esperar que la luz llegue sola algún día. Tiene que buscarla y es su propia luz. Igualmente, la sabiduría que nos dé el ermitaño es una sabiduría individual. Y en este caso es la sabiduría de la vida. Todos vamos a aprender una sabiduría esotérica, una sabiduría cabalista, una sabiduría religiosa o una sabiduría de la ciencia de los hombres. Pero lo que tenemos que aprender es la sabiduría de la vida. Al final, cuando estemos ya con muchos años de vida, vamos a ver las cosas de otra forma. Esa es la sabiduría que nos da la vida misma, los años de la vida, y es esa la sabiduría que cuenta. Es la admiración de la niñez con la paciencia de la experiencia. Y hay que considerar que la vida es un proceso, no es un problema. Los taoístas dicen, el Tao es un viaje, la vida, no es una meta. Como un ermitaño famoso, podemos citar a Miguel Ángel Buonarroti, que decoró la Capilla Sixtina, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Pasamos al siguiente arcano, que es la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna simboliza la fuerza inexorable en la vida, que actúa fuera de nuestro control y a la que todos estamos sujetos. Es ser conscientes de los ciclos de la vida, donde todo va cambiando, a veces en periodos ascendentes y a veces en periodos de caída. El héroe pasa de la contemplación de la iluminación personal del ermitaño hacia los más amplios panoramas de los principios universales, culminando con la pregunta central del destino frente al libre albedrío. Vemos dos extraños animales que llevan vestidos humanos que giran desesperadamente en la rueda. Quizá el tarot trata de decirnos que nosotros, al igual que estos animales, estamos atrapados en el círculo sin fin de la rueda de la fortuna. La criatura que asciende por nuestra derecha ha sido relacionada con Anubis, dios egipcio, encargado de pesar las almas de los difuntos. Se lo tiene por un factor positivo e integrador. El animal de nuestra izquierda, el dios de la destrucción, Tifón, y se le asocia como una entidad negativa. O sea, hay una entidad que crece y hay una entidad que destruye. Ambos suben y bajan de todas maneras fijados a la rueda, condenados a un eterno girar. Las vestiduras de estos animales pueden querer decir que las fuerzas que ellos representan están parcialmente civilizadas. Han evolucionado a través de la conciencia hasta un punto tal que su energía puede ahora servir para el uso humano. El animal que se encuentra arriba es una esfinge. Está coronada.
lo que sugiere que a pesar de que su energía sea primitiva, su poder es divino. Tiene cara de mico y el cuerpo y la cola de león. Sus alas rojas de murciélago las relacionan con la noche y con el diablo, que es el arcano 15. Las bestias cautivas deben recordarnos las limitaciones impuestas por nuestra naturaleza animal y la misión de trascender estas limitaciones. El trabajo heroico es hallar el significado dentro de un sistema aparentemente movido solo por la energía animal, y una esfinge que con sus adivinanzas nos distrae de nuestra búsqueda, minando nuestra fuerza con sus insaciables preguntas. Recordemos que en la historia de Edipo, en la mitología griega, Edipo se encontró con la esfinge. Entonces la esfinge le hacía acertijos, y él tenía, para poder pasar, tenía que contestar los acertijos, y tenía que hacer preguntas directas a la esfinge. Aquí hay una esfinge en lo alto de la rueda de la fortuna que no nos va a dar la respuesta a nuestras preguntas. ¿Y por qué? ¿Por qué son así las cosas? Nos va a hacer acertijos simplemente y no vamos a comprender, nos va a confundir más. El hombre debe intentar liberarse del control automático de su naturaleza animal, buscando descubrir algún patrón de conducta para el interminable ciclo de nacimiento y muerte, encontrando un significado trascendental en el aparentemente quijotesco subir y bajar de la rueda de la fortuna. Jung siempre consideró que la vida del hombre va más allá de su utilidad biológica y tiene un significado y sirve un propósito más allá de la mera naturaleza animal. Podemos considerar que el hombre es, en cierta forma, un animal más evolucionado que los otros. Es una naturaleza animal, pero tiene un propósito más elevado. No es simplemente un organismo biológico. Por otro lado, Fortuna es una diosa romana que preside todos los acontecimientos. Corre velozmente, por lo que es difícil atraparla. Recoge la ambrosía para el alimento de los dioses. Dice que favorece a los audaces y desprecia a los timoratos. Los griegos la llamaban Nike. Se supone que cualquier acontecimiento, cualquier situación, cuando esté empezando, está Fortuna presente. O sea, estamos iniciando un curso, estamos inaugurando una tienda, está comenzando un gobierno, están comenzando unas elecciones, lo que sea que está en sus comienzos, cuando está iniciándose el acontecimiento, ahí está Fortuna, y Fortuna decide si va a ir con buena fortuna o con mala fortuna. ¿Cómo son los ciclos de la vida según nuestra concepción occidental? O sea, tenemos algo que nos han dejado los filósofos y pensadores europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII, y está enraizado en nuestro inconsciente colectivo. ¿Cuál es la marcha de la vida? En este cuadro, que se llama La danza del tiempo, de Nicolas Poisson, podemos apreciar esa filosofía. Esta estatua de piedra con dos rostros es el dios Jano. El dios Jano tenía una cara joven que miraba hacia el futuro y una cara vieja que miraba hacia el pasado. El dios Jano, de ahí viene el mes de enero, Janeiro de Jano, que se convirtió en enero. O sea, esta danza que está representándose aquí sería entonces el 1 de enero, es el año nuevo que están celebrando, están bailando. Todos son referencias al tiempo. Aquí hay un querubín que está soplando burbujas. Las burbujas son muy efímeras, tienen una duración muy pequeña de tiempo. Al otro lado está otro querubín sosteniendo un reloj de arena. O sea, está controlando también el tiempo de la danza. Y este hombre desnudo con alas que está aquí es Saturno, que es el dios del tiempo. Jano también era el dios del tiempo, miraba al pasado y miraba al futuro. Saturno es el que lleva la guadaña, en realidad, es el tiempo mismo. Está tocando música para que los bailarines dancen. En los cielos está el carro de Apolo, lo vimos la anterior semana, el carro de Apolo, que está surcando los cielos, o sea, es el sol. Con todos sus séquitos están surcando los cielos, es el sol que amanece y anochece. Por delante de ellos va la aurora, ¿no? Cuando está amaneciendo, va lanzando el rocío, la aurora. ¿Quiénes son los bailarines? Esta es la representación filosófica que se tenía. Esta mujer que está aquí delante está con un tocado de oro y con sandalias de oro y tiene vestiduras lujosas y de seda. Es la riqueza. La mujer que está a su lado también tiene vestiduras lujosas y se agarra fuertemente de su mano.
Esta mujer, dicen, es el placer. Es lo que veíamos hace un momento. Tratamos de confundir la felicidad con el placer, que no es lo mismo. O sea, el placer, que son placeres efímeros, ¿no? De la naturaleza que sea. El placer le agarra fuertemente a la riqueza. Detrás de ellos hay un joven que está con un jubón muy humildemente vestido y está descalzo. Tiene, pero, una corona de laureles. Este joven es el trabajo. No se ve si el placer está agarrándose del trabajo. Está oculto. La corona de laureles simboliza que al final, a través del trabajo, se va a lograr el triunfo. El trabajo está mirando hacia a la riqueza. O sea, la mira a la riqueza mientras baila. Y el último personaje, esta última mujer, está vestida muy humildemente y va descalza. Es la pobreza. La pobreza se agarra fuertemente de la mano del trabajo. Y la riqueza no quiere agarrar. Miren, él esquiva a agarrarle su mano. Esta es la concepción que tenían los filósofos europeos y la concepción que tenemos en nuestro inconsciente colectivo de cuáles son los ciclos de la vida. La buena fortuna, la mala fortuna. Pero de todas maneras pasamos en el giro de la rueda de la fortuna, que sube y baja, pasamos alternativamente por periodos de riqueza, por periodos de pobreza, por periodos de placer y por periodos de trabajo. O sea, todos al final conocemos a todos los bailarines de la danza del tiempo. Aquí hay otras representaciones de los arcanos de la rueda del tiempo en otras barajas de tarot. Al comprender el movimiento de la rueda de la fortuna, el héroe experimenta una revolución psíquica. Por primera vez su ego, poniéndose de pie, contempla el modelo de su vida como una totalidad. Empieza a descubrir ahora en el complicado mare magnum de sucesos de su vida un hilo de significado. Empieza a experimentar su destino personal como una especie de mito, conectándolo con los mitos de los dioses arquetípicos y de los héroes, cuyas historias han inmortalizado las leyendas de todos los tiempos. Ahora el héroe empieza a comprender que su vida tiene también un lugar perpetuo en el gran tapiz del universo. Llega a sentir que su vida no es un acertijo de la esfinge que tenga que solucionar, sino un proceso cósmico de asombroso misterio. Por primera vez se detiene humildemente y tiene miedo de dos cosas a la vez: de los dioses y de su propia humanidad. Mudo por la triste gloria de ser humano. Podemos escoger respecto al aspecto materialista de la rueda de la fortuna a Bill Gates, que en su momento fue el hombre más rico del mundo, ¿no? Creo que ya lo superaron ahora. Pasamos al siguiente arcano, que se llama la fuerza. En el arcano del tonto vimos un caminante feliz, que era el tonto, que iba con su perro. El animal golpeaba las piernas de su dueño como si quisiera decirle algo. El tonto no prestó atención a su propio y amistoso aspecto instintivo, que es el perro. Pero en la fuerza, la naturaleza animal se nos presenta ahora como un león. O sea, el perro se ha convertido en un león, que ya es demasiado salvaje para hacerle frente directamente y a la vez demasiado peligroso para ignorar. Una mujer sujeta al león. Sus vestidos sugieren refinamiento y educación. Lleva un sombrero igual al del mago, el primer arcano, ¿no? El héroe precisamente. Su poder reside en sus manos, las cuales sostienen sin miedo las fauces del león, indicando que su magia es más humana, personal y directa que la de su oponente masculino. A partir de este arcano, los intereses del héroe se dirigirán cada vez más del mundo exterior al interior. Las energías que hasta ahora había utilizado para adaptarse al mundo exterior empezarán a preocuparse más de su crecimiento interno. La teosofía nos enseña que poseemos un alma animal, llamada Kama, que es sede de nuestros instintos y pasiones, y debemos domesticar esa naturaleza inferior para evitar encontrarnos totalmente bajo su dominio. De ser así, el héroe se vería totalmente poseído por un deseo arquetípico de poder, orgullo o cualquier otro atributo del león. Pero nos guste o no, nuestra naturaleza animal nos va a acompañar toda la vida. Y debemos encontrar un camino para acercarnos como sugiere la fuerza. Cada vez que intentamos dar la espalda a esa parte bestial de nosotros, esta se vuelve más rabiosa y vengativa. Si ignoramos sus necesidades, podemos ser visitados por una enfermedad psicosomática. Las energías instintivas persistentemente ignoradas pueden presentar el cobro de una manera violenta y destructiva, a través de crímenes pasionales, por ejemplo.
En otros casos, la disociación del aspecto animal puede producir esquizofrenia. Por breve que sea el verse atrapado por el aspecto instintivo de uno mismo, puede ser una experiencia frustrante. Todos los que se han sentido fuera de sí por la rabia, o consumidos por los celos, o poseídos por la lujuria, no pueden imaginar que ellos estén realmente por encima de la bestia. Si permitimos actuar libremente a nuestros instintos sin restricción, estos pueden volverse contra nosotros y destrozarnos. Observemos la forma en que la mujer se relaciona con la bestia, que es muy distinta de la forma masculina. O sea, de otra forma lo harían Sansón o Hércules. Ellos se opondrían a la bestia directamente cara a cara de un modo agresivo y masculino. La mujer del arcano se acerca a él con suavidad y calma, indirectamente desde atrás, desde detrás del león, o sea, desde su lado inconsciente, perdón. En nuestro mapa del viaje, el emperador está colocado directamente encima de la fuerza. Los dos representan influencias poderosas en el desarrollo de la conciencia humana. El emperador representa la autoridad externa, el deber de la civilización, mientras que el león personifica la autoridad instintiva, el querer dar de sí mismo. Sin la sangre dorada del león en nuestras venas, o sea, sin Kama, seríamos marionetas que obedecen irracionalmente los mandatos de los demás. Y sin la autoridad y guía de nuestro emperador interior, estaríamos aún viviendo en las cavernas. Entre estos dos extremos, la dama maga, la mujer, actúa como mediadora. Los peligros que atemorizan al hombre civilizado son los instintos suprimidos o lesionados, los traumas, ¿no? Los peligros que atemorizaban al hombre primitivo eran los impulsos desenfrenados. En ambos casos, el animal se ve alienado de su naturaleza verdadera y para ambos la aceptación de su alma animal es la condición para la plenitud y vivencia total de la vida. O sea, tenemos que aceptar nuestra naturaleza animal y dominarla para tener una plenitud total de nuestras vidas, la llegada de la felicidad, ¿no? El hombre civilizado debe cuidar al animal que lleva dentro, haciéndose su amigo. Por el momento, me parece que no vamos a poder eliminar a Kama. Lo vamos a tener hasta el final de nuestras vidas y es inútil tratar de eliminarlo, tratar de matarlo. Es un atentado contra nosotros mismos. Es preferible hacernos su amigo y que nos sirva. Con esa dama poder como guía, el héroe puede explorar a salvo la selva interior de su psique, porque hay otros animales dentro de nosotros mismos, aparte del león, ¿no? Con su ayuda puede llegar a conocer al león y a todas las otras bestias primitivas que habitan en lo más recóndito de su ser. Paradójicamente, nuestra bestia interior, Kama, ese león, contribuye a darnos poder personal. En un amplio sentido, el poder se refiere a la capacidad que tiene alguien para hacer que algo suceda de acuerdo con su voluntad, independientemente de las condiciones externas. Aplicado al campo del desarrollo humano, el poder personal es la capacidad que cada ser humano tiene para ser creador de su propia vida, a través de elegir conscientemente aquello que desea vivir o experimentar. Este poder personal reside principalmente en nuestros pensamientos, emociones y acciones. Esa es la importancia real que tiene Kama. La fuerza para desenvolverse en la vida proviene de la familia. Si uno no posee una familia unida o tiene problemas con los padres, debe integrarse a una familia que le dé esa fuerza. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra con la adhesión y el compromiso a una institución espiritual, de la naturaleza que sea. Si es que no ha habido cohesión en la familia, porque tiene que ser la familia la que nos dé ese poder personal y esa fuerza a través de nuestro Kama, ¿no? Entonces no vamos a poder autorrealizarnos. Necesitamos tener una familia que nos dé esa fuerza. Entonces, la única forma es a través de una institución espiritual. Tiene que adherirse y hacer un compromiso. Es por esto que las iglesias evangélicas, por ejemplo, tienen muchos adeptos, ¿no? Porque hay mucha gente que encuentra ahí adentro de la iglesia evangélica o de cualquier institución religiosa o filosófica o de estudios como la Sociedad Teosófica, por ejemplo, encuentra ahí adentro su familia. Se siente por fin integrado a un núcleo familiar y tiene fuerza. Ese es el poder oculto que tienen las instituciones espirituales y esa es la fuerza que se puede obtener de ellas. Tengamos o no tengamos una familia integrada. Escogemos como un representante de la fuerza a Winston Churchill,
que fue el primer ministro del Reino Unido. En la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ya estaba perdida. O sea, Hitler ya estaba a punto de entrar a Inglaterra. Ya estaban perdidos irrevisiblemente, pero Churchill dijo que no se iban a rendir. Y al final ganaron ellos, ¿no? Estando derrotados, ganaron ellos. Es un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar la fuerza y la determinación. El siguiente arcano es el colgado, que viene a ser una segunda iniciación y es un entrar hacia adentro, pero por motivos del exterior. Es paradójico. Con la fuerza, el arcano anterior, el héroe se enfrentó con los aspectos de su naturaleza inferior, simbolizados por el león. El león es un mamífero colocado muy arriba en la escala de la evolución. O sea, con lo que está más arriba en la escala de la evolución se enfrentó. Y los domos se hicieron amigos, ¿no? Pero ahora en el colgado debe hacer frente a los aspectos más bajos de su psique, que están simbolizados por gusanos, insectos y plantas. O sea, lo más bajo que tenemos dentro de nosotros mismos. Con los oídos cerca del suelo, oye crecer la hierba tierna y siente la suave ondulación del gusano y el imperceptible canto de los insectos. Tenía la cabeza perdida entre las nubes de sueños de su fuerza y de sus proezas, y ahora siente que se ha convertido en un fracasado y ha perdido toda su independencia. La experiencia interior que está sufriendo el héroe no es un sueño nebuloso. Tiene las 4 dimensiones de la realidad. El pie sobre el que normalmente se sostiene señala ahora hacia los cielos. O sea, está adquiriendo una nueva comprensión de las cosas. El estar colgado es una posición llena de ambigüedades. Por un lado cuelga sobre el abismo, pero visto desde otra perspectiva, se le ha impedido caer al fondo del barranco. Parece que de todas maneras se va a encontrar con la muerte después y va a morir, ¿no? Pero aquí habría caído ya al barranco, pero se le ha impedido caer y está amarrado, está atado. Pero de todas maneras está externamente inmovilizado. Paradójicamente, en el fondo de sí mismo, siente un baile de liberación. ¿Cómo es esto? Si invertimos la carta, podemos imaginarnos al colgado que está bailando. Hasta cambia la expresión de su rostro. El desenlace feliz vendrá, así debe ser. Aún se halla oculto en el futuro y no será visible hasta que lleguemos al bailarín que finaliza el tarot, ¿no? El arcano 21. Al dar la vuelta al colgado, enderezándolo, hemos tenido el privilegio de echar un vistazo mágico a un aspecto de la eternidad, donde todo tiempo es uno. En el futuro va a estar bailando. Ahora está pasando por una experiencia muy fuerte, pero en el futuro va a estar bailando. La experiencia lo pone en contacto con la robustez de su propia naturaleza interior. El hecho de que esta experiencia dé como resultado una cimentación indestructible viene indicado por la forma en que sus piernas forman el número 4. O sea, la estructura, lo sólido, es el número 4. Mostrándonos que la orientación, la totalidad y la solidez toman forma en el inconsciente. Esto es lo que va a dar la experiencia, por lo que vamos a ver enseguida que puede ser lo que está pasando el colgado. O sea, va a tomar realidad otra forma de ver las cosas, pero con más solidez en su inconsciente. Jung vio la situación representada en el colgado como una invitación a profundizar en dimensiones desconocidas del ser, más como un reto que como un castigo. O sea, no es un castigo la situación que se presenta, es un reto que hay que afrontar y hay que superar. Por el momento, durante un tiempo, las energías y las visiones mostradas en los arcanos anteriores, o sea, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna y la fuerza, serán absorbidas hacia el inconsciente para su profundización y su expansión. Por ejemplo, en la rueda de la fortuna, el héroe empezó a ver su destino personal contra una pantalla más amplia, estableciendo conexiones significativas entre su vida y los modelos universales. Ahora enfrenta su fe y estos modelos. En la justicia podía estudiar los problemas del equilibrio en una posición horizontal. Ahora su conocimiento se amplía en sentido vertical y en 2 direcciones, hacia arriba, hacia los planetas del cielo, y hacia abajo, hacia el mundo subterráneo de la naturaleza vegetativa. Debe de establecer ahora un equilibrio entre estas 2 fuerzas opuestas. Sus manos atadas le impiden hacer nada para liberarse de la experiencia atormentada de la crucifixión.
Es así de grave. Y esto podemos relacionarlo con La Noche Oscura del Alma. La Noche Oscura del Alma fue un poema en 2 tomos, escrito por San Juan de la Cruz en 1570. El destino puede traernos este tipo de crucifixión varias veces durante nuestra vida y de varias maneras distintas. Lamentablemente me parece que es algo por lo que todos algún rato vamos a pasar. Es algo inevitable. Es una segunda iniciación, hay que verlo desde esa forma. Pero la intensidad que tenga esta experiencia depende del llamado que ya hemos oído del ermitaño, o sea, profundizar en nuestra naturaleza interior, a buscar nuestra luz interior. Si, en cuanta más luz interior tengamos, menos oscura va a ser esta noche oscura del alma. Un revés comercial puede desposeer a una persona en una noche de todas sus posesiones mundanas, incluso de la profesión a la cual había dedicado su vida, entristeciendo su realidad presente y destrozando sus esperanzas de futuro. Quizá a alguien le traicione un ser amado, destruyendo la confianza que éste tenía puesta en él y en el mundo, dejándole triste y solitario. También puede suceder que un asunto político religioso en el cual uno estaba totalmente absorto le falle. Fallar, eso retira la imagen salvadora que él había proyectado, desbaratando su universo entero, dejando su vida sin sentido alguno. También puede ser una inmovilización repentina por enfermedad. Hay muchas situaciones que pueden interpretarse como esta noche oscura del alma, que el denominador común es inmovilización. Está inmovilizado el personaje. Solamente consintiendo de alma y corazón en esta experiencia, o sea, esto es para todos, ¿no? Es un ejemplo del general El Colgado, pero esto es una recomendación que Sally Nichols hace para todos. Solamente consintiendo de alma y corazón en esta experiencia puede el Colgado esperar una ayuda celestial y conectar de nuevo con los dioses y con su ser transpersonal. A través de su aceptación de la crucifixión, el hombre coopera con su destino y en este sentido lo escoge. Al escoger su destino, se libera de él, pues en ese momento lo trasciende. El sentido de la crucifixión se nos explica elocuentemente en el último momento de Jesús en la cruz, después de su primera frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acepta su destino con las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto, entregó su espíritu. Si el colgado, cualquiera de nosotros en esa situación, puede aceptar su destino y encomendar su espíritu a un poder superior a la conciencia del ego, puede entonces entregar el espíritu de su personalidad anterior, entrando en una vida nueva con un nuevo espíritu. Si puede tolerar y comprender su crucifixión, emergerá de este oscuro encuentro por el otro lado del precipicio, hacia otro nuevo mundo. Habiendo llegado al otro lado, continuará su viaje de nuevo, pero esta vez de manera más consciente y dedicada, que es lo que va a hacer el héroe. Hasta ahora, el trabajo más importante del héroe fue vivir plenamente su vida exterior. Ahora, como se representa en este arcano, hay una gran fractura entre lo viejo y lo nuevo. Nunca más podrá regresar a su vida egocéntrica. Y desde ahora empezará a mirar cada vez más profundamente a la cara impersonal de la muerte, que representa el próximo arcano. Habíamos comentado, en el arcano de la justicia hay una preparación para el proceso alquímico, ¿no? El proceso alquímico es la purificación del plomo que hacían los alquimistas para convertirlo en oro. Iban a convertir el plomo en oro a través de un procedimiento mágico, pero era a través de golpes, de fuego, de grandes sufrimientos para el plomo que lo iban a transformar en oro. O sea, el sentido de todo esto es convertirnos en oro. Es un proceso alquímico. Habría pasado por el arcano 9, el ermitaño, que es una llamada, una primera iniciación, una llamada a explorar dentro de sí mismo, que debe ser completada. El segundo, la segunda iniciación, en este caso el tercer proceso, se da en el arcano del colgado que acabamos de ver. Y el tercero, el más fuerte, va a darse todavía recién en el futuro, que es en el arcano 16, la torre. Vamos a explorar un poco más profundamente estas fases del proceso alquímico cuando lleguemos a la torre. Podemos escoger como un emblema del colgado a Stephen Hawking,
que desde su silla de ruedas llegó hasta los confines del universo con su mente, ¿no? Y pudo explorar y explicar los agujeros negros, por ejemplo. Dice Ernst Renan, escritor francés, el acto más importante de nuestra vida es la muerte. Pasamos al arcano de la muerte. Un esqueleto blande una guadaña de color rojo sangre. A sus pies yacen los desmembrados cuerpos de dos seres humanos. Sus ideas, simbolizadas por las cabezas. Sus puntos de vista, simbolizados por los pies. Y sus actividades, simbolizadas como manos, yacen inútiles. Todo aspecto de la vida anterior de nuestro héroe, en realidad el héroe va a pasar por el proceso de la muerte. Puede que no muera precisamente, no muera físicamente, pero algo de él va a morir. Y aquí se está ilustrando en forma general la presencia de la muerte. El héroe, sin embargo, no se ha perdido, pues la cabeza coronada irradia nueva vida. Sea cual sea la parte del antiguo orden que aún sigue viva y útil, va a ser incorporada al nuevo orden. Nada en la naturaleza se pierde, todo se transforma. ¿Qué significa el esqueleto? Nuestros huesos, al igual que el inconsciente, son lo más verdadero de nosotros mismos. Son la armazón para nuestra carne y nuestros músculos, el marco sobre el cual todo se apoya, se mueve y funciona como una unidad y representa también la parte más duradera de nosotros mismos. Nuestros huesos es todo lo que queda de nuestros antepasados, de nuestras raíces. El esqueleto es un arquetipo asexuado. Puede considerarse como un diagrama universal a través del cual brilla el elemento masculino y el femenino y quedan representados por el puro ser. Una revelación de la manera de andar de las cosas, como el interior del reloj. En este caso estamos viendo el interior del ser humano, que es el mismo que presentaría los animales, por ejemplo. Su parte más íntima, o sea, la parte más íntima, más interior, lo más verdadero que tenemos, al igual que el inconsciente. Es de esta manera cómo se convierte en el modelo de cómo funcionamos y de cómo funciona todo. El macrocosmos y el microcosmos se unen en el diagrama del esqueleto. Es para meditar. En este diagrama, en este grabado alemán que ya vimos anteriormente, la rueda de la fortuna está siendo movida por la misma muerte, desde el nacimiento hasta la tumba. Y puede que sea así, que la misma muerte, es así, que la misma muerte está accionando la rueda de la fortuna. De acuerdo a lo que nos enseña la señora Blavatsky en la doctrina secreta, tenemos unos fuegos que están ardiendo dentro de nosotros en forma etérica, y están ardiendo todos esos fuegos, creo que son 7 o son 9, no estoy seguro. Y con el transcurrir de la vida, poco a poco esos fuegos se van apagando. Entonces vamos envejeciendo. Si no se apagarían, seríamos inmortales. Llega el momento en que termina de apagarse el último fuego y el hombre muere. Y en realidad cada minuto están muriendo células. Y cada minuto estamos muriendo. Estamos encaminándonos hacia el momento final. Y es algo inevitable. Los comentaristas utilizan el esqueleto como cambio y transformación en esta vida, pero esquivan totalmente hablar de la transformación última, que es la muerte física. Al respecto, Horacio escribió: la pálida muerte con golpe imparcial llama a la puerta de los pobres y a los palacios de los reyes. Y hay un cuento muy bonito que se llama Cita en Samarra, escrito por Balzac. Dice: un criado encontró la muerte coronada y cubierta con una capa negra en la plaza del mercado, y le pareció que le hacía una señal. El criado, aterrado, le pidió prestado un caballo a su amo y huyó a Samarra. Aquella tarde el amo también encontró la muerte en la plaza del mercado y le preguntó: ¿por qué le hiciste aquel gesto a mi criado esta mañana? A lo que la muerte respondió: no fue una señal para asustarlo, sino simplemente un signo de sorpresa. Me sorprendí al ver a tu criado en Bagdad, puesto que tengo una cita con él esta noche en Samarra. Bueno, y el criado estaba corriendo ya a Samarra, ¿no? En el caballo, a tener la cita con la muerte. O sea, es inevitable, ¿no? Quizás si cada uno de nosotros pudiera verdaderamente aceptar su cita en Samarra, nuestra cita con la muerte, la actividad del esqueleto del arcano 13 no nos parecería tan aterradora. En el cuento citado, la muerte no se nos aparece como un personaje hostil o vengativo,
sino más bien como un criado de la vida, con una tarea para realizar y un tiempo programado para hacerlo. Las derivaciones de esta historia van más allá del aforismo de Balzac. Parecen decirnos que al perder energía y un precioso tiempo intentando escapar a la muerte, el criado dejó de vivir su vida, de modo que al final fue él, y no la muerte, la figura vestida de negro, quien traicionó a la vida. Mientras no podamos comprometernos totalmente con la muerte, nunca nos sentiremos realmente comprometidos con nuestra vida. Seguiremos siendo esclavos ligados al cuerpo, atrapados en una cotidianeidad egocéntrica. Se le preguntó a Krishnamurti cómo se preparaba para la muerte. A esto contestó: cada día muero un poco. En el contexto de su respuesta era obvio que no se trataba de una contemplación mórbida del hecho de la muerte física. La idea era más bien cambiar diariamente, con cada momento, liberándose de las cosas que nos ligan al inconsciente. La idea de Krishnamurti es que cada día nos ofrecen muchas puertas a una nueva vida. Si queremos abrirlas, en vez de anticiparnos con furia y con miedo a la aceptación de una gran transformación que suponemos nos espera tras la puerta final. Para muchos adultos resulta difícil contemplar lo desconocido en cualquier contexto. Preferimos que de antemano se nos provea de un programa de actos, de una sinopsis o de la historia o una agenda. Se le preguntó también a Krishnamurti qué pasa después de la muerte. Él contestó: lo sabré cuando llegue a ella. No necesito saberlo ahora. Necesitamos saberlo ahora. Es necesario que la preocupación de lo que pueda pasar en el capítulo siguiente nos arruine el disfrute de este. Incluso considerándolo simbólicamente como un instrumento de cambio en el contexto de nuestra vida terrenal, el esqueleto del arcano 13 es duro de aceptar, ya que somos criaturas de costumbres. Incluso a un nivel más superficial nos resistimos a los cambios en nuestra vida cotidiana, incluso aquellos cambios que nosotros mismos hemos planeado conscientemente. Incluso después de años de ahorrar, cuando finalmente nos trasladamos a aquella casa nueva de nuestros sueños, sin embargo nos sentimos tristes al abandonar el viejo hogar. O bien, cuando finalmente logramos una transformación en nuestra vida y en nuestra conducta personal, seguimos añorando las viejas costumbres. Añoramos también las malas costumbres, aquellas viejas costumbres que vinieron, se sintieron bien y se instalaron en nosotros. Partir es una pena, puesto que nos atamos a todo, a la gente, a los animales, a las cosas. No queremos perder nada de aquello que sentimos que nos pertenece, ni siquiera los dientes o el cabello que se nos cae. Estamos especialmente ligados a todo lo instintivo de nuestros cuerpos naturales. De aquí que es muy importante practicar el desapego. Si tenemos bien desarrollado nuestro apego, no estamos apegados a nada, ni a nadie, ni a ninguna de las cosas, ni a nuestros recuerdos, entonces va a ser más llevadero, más suave el golpe que nos dé la muerte. Jung también indicaba la idea de que vivir la vida plenamente es la manera natural de acercarse a la muerte. Vivirla plenamente quiere decir vivirla con felicidad. Dice Jung: si se rechaza la exigencia de autoconocimiento que es requerida por el destino, esta actitud negativa puede acabar en la muerte real. La exigencia no se hubiera manifestado en esta persona si no hubiera sido capaz de luchar con perspectivas de vencer, pero se verá atrapado en un callejón sin salida de donde solamente el autoconocimiento podrá ayudarla a salir. Aquí hay otros arcanos que representan, otros tarots que representan a la muerte. En el arte también podemos ver Miguel Ángel, que lo veíamos hace un momento como representante del ermitaño, en la Capilla Sixtina pintó a la muerte como un esqueleto. También se representa a la muerte como un ángel, no siempre ese esqueleto, como un ángel muy piadoso y muy bondadoso. Y entre los griegos había una pareja de hermanos que eran Hipnos y Tánatos. Hipnos era el sueño y Tánatos era la muerte. Se dice que dormir y morir son sinónimos, ¿no? Porque son hermanos gemelos. Como representante de la muerte podemos escoger a la Santa Muerte, que actualmente es venerada en México. Están planeando, creo, o ya la habrán construido, una gran basílica. Dijeron que iba a ser superior a la Basílica de la Virgen de México. La Virgen de Guadalupe, perdón, que no sé si ya la habrán hecho, pero la consideran a la Santa Muerte como una madre amorosa. E igualmente en la India,
La diosa Kali, que es una diosa de la muerte, armada con varias espadas, es una diosa sanguinaria, inclusive la diosa Kali, tiene muchos seguidores y la considera igualmente una madre amorosa. Yo creo que ese es el ejemplo, ese es la imagen que debemos tener para la muerte. Una madre amorosa que viene a recogernos con mucho amor, a la que no hay que temerle. El último arcano de esta serie, la templanza. Vemos un ángel con el cabello azul y una flor roja en la frente que vierte el líquido de una jarra azul hacia una roja. Los temores que el héroe experimentó en su enfrentamiento con el esqueleto lo dejaron con sensaciones de soledad y temblor, desorientación y separación. Ya no puede volver a sus costumbres antiguas. La vida que vivió hasta ahora yace en ruinas. Su personalidad consciente está destrozada. O sea, está muerta. Pero puede vislumbrar una nueva luz, una confusa visión de la totalidad que existe en potencia. El ángel está ahí simplemente, absorto en su trabajo de trasvase. Pareciera que no ha descendido del cielo, sino que desde siempre está ahí en pie, esperando que el héroe se dé cuenta de su presencia. El héroe comienza a fluir en otra dirección. Después de la inmovilidad forzosa del colgado y del cruel encuentro con la muerte, la energía del héroe brota al igual que la corriente eléctrica, de la tensión alta al inferior. Una nueva conexión se establece entre la claridad azul, cielo del espíritu, y el rojo sangre de la realidad humana. Implica un nuevo equilibrio y una nueva armonía que deben realizarse de modo gradual. Esto está sucediendo en el inconsciente del héroe, sin el conocimiento ni la participación del ego. Nos ofrece una visión de la situación desde la perspectiva de la eternidad, un reino que existe más allá de este mundo de apariencias. La muerte, representando el tiempo en su aspecto más amenazador, amenazaba cortar la existencia mortal del ego. La templanza realiza un proceso de reorganización y reasimilación después del trabajo efectuado por la muerte. La templanza, con el ritual del trasvase, conecta nuevamente al héroe con el mundo sagrado que vislumbró antes como colgado, pero que acaba de perder. En el futuro, sin duda, habrá momentos en que de nuevo se sentirá conectado con su ángel y el mundo de verdades inmortales. Y nunca más volverá a sentirse totalmente desolado, pues ha experimentado el sonido de sus aguas profundas y ha bautizado sus preocupaciones en la fuente de su energía creativa. La templanza limpia nuestras percepciones culpables, conectándonos de una manera divina, aunque también humana, con el mundo inmutable que se halla más allá de donde alcanza el tiempo de la guadaña. Al hacerlo, efectúa una transición del mundo de los problemas morales al mundo de la iluminación divina. El trabajo que empieza aquí con la templanza se consumará al final del viaje del tarot. Si analizamos, después de la fuerza, el ego ha quedado fortalecido. En el colgado, el ego quedó suspendido entre el cielo y la tierra. La muerte ataca y descuartiza al ego, y la templanza reorganiza y reasimila al ego. El ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. El ego es una máscara que llevamos puesta desde hace muchos años y estamos fundidos en ella. No sabemos diferenciar qué es lo que hacemos por nosotros mismos y lo que hacemos por la manipulación del ego. El ego nos hace orgullosos, ofendidos, heridos, temerosos del futuro, sufriendo por el pasado, provoca pensamientos y emociones que desencadenan conflictos. Mientras el ego dirija nuestra vida, la mayor parte de nuestros pensamientos, emociones y acciones surgirán del deseo y del miedo. Y el ego evita que conozcamos al yo superior. Nuestra vida es una permanente batalla entre dos adversarios poderosos que residen en nuestro interior, el ego y el espíritu. O sea, vean todo el ataque, toda la experiencia que ha habido hace un momento, si la analizamos simbólicamente, ha sido al ego. El ego es el que ha muerto. El ego es el que ha pasado por la noche oscura del alma. El ego es el que se ha fortalecido. Y el ángel, que es el espíritu, el yo superior, ha estado siempre presente. Y luego, como el ángel de la templanza, reorganiza nuevamente el ego. Para el ego, el poder reside en el exterior, de lo que opinan las personas de nosotros. Para el espíritu, el poder se obtiene de nuestro interior, de lograr paz y equilibrio. Para salir del ego necesitamos orientar nuestra vida hacia la introversión y conectarnos con nuestro espíritu.
Podemos escoger como representante de la templanza al doctor Albert Schweitzer, que era un verdadero ángel. O sea, se fue como misionero a África y recibió el Premio Nobel de la Paz por su gran trabajo, ¿no? Dice su biografía que cuando llegó a la selva, o sea, los tambores de los nativos en toda la selva africana, ¿no? Comenzaron a resonar. El mensaje que daban los tambores era: el brujo blanco está entre nosotros. Muchos años después, cuando murió el doctor Schweitzer, otra vez sonaron los tambores en la selva, pero el mensaje que decían era: nuestro padre ha muerto. Era un verdadero ángel y es un representante de la templanza. Bueno, cada ser humano es único en esta vida que es la escuela. Y continuaremos aprendiendo. Para los que gusten, pueden contestar este cuestionario para hacer su autoconocimiento. Dice lo siguiente: ¿siente que tiene una vida equilibrada interna y externamente? ¿Ha visitado alguna vez o visita frecuentemente la cueva del ermitaño? ¿Se siente en armonía con el movimiento de su rueda de la fortuna? ¿Qué representa la mujer que doma al león en la fuerza? La mujer que doma al león en la fuerza es el ánima, es la parte femenina que tienen los hombres. Bueno, y la mujer directamente es ella, el poder femenino es el que domina al león. Entonces nos tenemos que civilizar los hombres y quitar toda nuestra agresividad masculina y tornarnos sea en la parte femenina. Es así como se puede domar a cama y nos civilizamos, ¿no? Cada uno deberá contestar qué entiende por noche oscura del alma. ¿Ha vivido una experiencia que pueda llamarse una noche oscura del alma? ¿Qué cambió en su psique después de esta experiencia? ¿Cómo interpreta cada uno el arquetipo de la muerte? ¿Está de acuerdo con la afirmación de que el esqueleto es el ser puro? ¿Le teme al esqueleto? ¿Qué sabiduría de la vida le han dejado sus experiencias buenas y malas? Analice si esta vida es un valle de lágrimas, sin oportunidad de ser feliz, o por el contrario se debe enfocar como un bello día pleno de oportunidades para ser feliz. ¿Cómo interpreta cada uno la eternidad? Bueno, y una pregunta que yo creo que no vamos a poder contestar afirmativamente. ¿Tiene su ego bajo control? Una conclusión importante que podemos sacar es que el tarot nos dice que el ángel de la templanza está siempre con nosotros. Podemos llamarlo yo superior, podemos llamarlo espíritu o simplemente un ángel. Este ángel tiene las riendas invisibles del carro. El arcano 7 que vimos la anterior semana estaba siendo conducido, no tenía riendas el héroe, ¿no? Estaba siendo conducido por este ángel. Estaba conducido por este ángel y también por la rueda de la fortuna. Pero principalmente por este ángel, ¿no? Por este yo superior. Pero nosotros, el héroe, no dejamos, nuestro ego, no dejamos que el ángel conduzca el carro. Tenemos que conducirlo nosotros. Vemos que todos los ataques y las experiencias, o sea, la noche oscura del alma, el ataque de la muerte, están dirigidos al ego. Y esa fuerza interior nuestra, porque es una fuerza interior, ese ángel, está siempre presente. Eso es lo que nos ha enseñado el tarot. Está observando en silencio, esperando pacientemente para realizar su trabajo de restauración. En realidad tendría que hacer un trabajo de dirigirnos en la vida, pero va a esperar a que pasemos por esas experiencias para hacer un trabajo de restauración, de reorganización de lo que quede de nosotros y darnos un nuevo ego para funcionar. Recordamos que el colgado aceptó su destino, encomendó su espíritu a un poder superior a la conciencia y entregó su personalidad anterior. Le entregó a este ángel, a su yo superior. Es eso lo que tenemos que hacer cuando pasamos por la noche oscura del alma. A ese ángel, a ese ser superior que está con nosotros, que nos lo muestra el tarot, a ese es el que hay que entregarle. Y está con nosotros en todo momento. Esta revelación a mí personalmente me ha sorprendido mucho. Hay que preguntar si se siente cada uno en armonía con el movimiento de su rueda de la fortuna, con la vida que estamos teniendo.
O sea, el carro ya salió, pero independientemente del movimiento del carro que vimos la anterior semana, hay un movimiento mucho mayor, ¿no? Que es la rueda de la fortuna. Sally Nichols recomienda una especie de psicomagia que podríamos hacer la prueba, podríamos practicarla. En lo alto de la rueda de la fortuna está la esfinge. O sea, se puede hacer una meditación o se puede hacer, o simplemente imaginar o hacer una representación en dibujos, ir a dialogar con la esfinge, ir a preguntarle qué está pasando con nuestra vida, si estamos llevando bien nuestra vida, si estamos en medio de algún problema, ir a preguntarle a la esfinge cuál es la solución de este problema, si lo estamos haciendo bien, cómo podemos hacer que nuestra rueda de la fortuna, nuestra vida, funcione mejor, cómo podemos hacer para ponernos en armonía. O sea, dice que es muy difícil conversar con una esfinge, no quiere hablar, en realidad va a hacer preguntas, pero podríamos hacer la prueba. Si se tratara de hablar con el ángel de la templanza, yo creo que no nos haríamos problemas, porque estamos acostumbrados. Hay oraciones que le hacemos a ángeles, hay una gran variedad de ángeles. Tenemos ya una experiencia para acercarnos a ángeles. Nunca hemos pensado en acercarnos a una esfinge, pero se podría hacer esto para poner en armonía y en movimiento nuestras vidas, acercarnos a nuestra esfinge, a la que está dirigiendo nuestra rueda de la fortuna. La respuesta, dice Sally Nichols, no va a llegar inmediatamente, puede que llegue tarde, y generalmente llega a través de un sueño. Va a haber un sueño extraño que también hay que interpretarlo, es la respuesta de la esfinge a nuestra pregunta. Bueno, queridos hermanos, aquí terminamos esta charla. Como de costumbre, el mensaje del objetivo del viaje, la recomendación del propio Carl Jung, vivir con felicidad, buscando la felicidad y vivir con plenitud. Vivir con plenitud significa experimentar una felicidad duradera cuando has aprendido a disfrutar la vida sin importar las circunstancias, porque el gozo proviene de tu corazón y es cuando la luz espiritual guía cada uno de tus pasos y no existen problemas que la puedan apagar. Muchas gracias. Si desean hacer preguntas, aportes, comentarios, por favor, tienen la palabra. Patricia, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Una pregunta. ¿Por qué el hombre es tan complicado en poder aceptar su felicidad en las condiciones que está actualmente y siempre es el sufrimiento, ¿no? Por conseguir esa felicidad que pues, la tiene en sus manos, ¿no? Pero al final de cuentas no se da cuenta. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué La no? pregunta es, ¿por qué el ser humano es tan complicado en encontrar la felicidad? Bueno, actualmente hay un condicionamiento, ¿no? Que nos han puesto las mismas religiones, que estamos transitando un valle de lágrimas, entonces que tenemos que ser infelices. O sea, en la misma religión católica podemos ver los santos que hay en las iglesias, todos son santos que están sufriendo. O sea, esos Jesucristos, por ejemplo, que están colgados, están con un gran sufrimiento. Los santos también están llorando, las vírgenes, hay algunos que tienen una puñalada y están en un éxtasis de dolor. O sea, se nos ha inculcado en esa forma, que todo es dolor y todo es sufrimiento. Entonces, si es que tratamos si hubiese un santo que estuviese alegre, feliz en medio de tanto sufrimiento, dirían, este es un representante del diablo, este se vaya directamente al infierno, ¿cómo va a estar sonriendo? Es un libertino. Tenemos esa idea en nuestro inconsciente colectivo. Entonces tenemos que ir contra eso. Yo pienso que hemos venido a este mundo para pasar por todas esas pruebas, porque tenemos que madurar espiritualmente, pero no creo que tenga que ser en un eterno valle de lágrimas. Tenemos derecho a ser felices. O sea, ver una puesta de sol, contemplar la belleza de las flores, es algo que los niños, es una cosa que nos va a poner felices. Hay muchas razones. Y lograr culminar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, verlos convertidos en realidad, nos va a hacer aún felices. Yo pienso que es parte de este proceso. Espero haber podido contestar la pregunta. Sonia Margarita. Muchas gracias.
Querido hermano Hugo, felicitaciones. Excelente su charla, su conferencia. Yo quisiera preguntarle una cosa que siempre he dudado. Según la Cábala, dice que Dios creó de cuarto, de tercero, no recuerdo, a los ángeles. Y el sexto día creó, al quinto día creó al hombre. Entonces, digo yo, el hombre es mucho más perfecto que los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo, los seres humanos espíritu, y los ángeles son solo espíritu. ¿Por qué entonces hay que alabar tanto a los ángeles? Esa es mi pregunta. Bueno, esa es una enseñanza religiosa, ¿no? Que Dios creó un paquete de ángeles, un paquete del reino vegetal, un paquete del reino animal y un paquete humano, ¿no? Pero la teosofía nos enseña otra cosa. O sea, hay una evolución que se hace a partir del mineral al vegetal, al animal, al humano, a través de eones de tiempo, ¿no? Muchas cadenas planetarias. O sea, lleva mucho trabajo y mucho tiempo ese crecimiento espiritual. Y cuando se pasa del reino humano, que aparte son 7 razas raíces, se va a pasar a un reino de superhumanos, por encima del reino humano, donde se va a dar esto de los ángeles, por ejemplo. Pero no es que, yo entiendo así, según las enseñanzas teosóficas, no es que hayan sido creados anteriormente exclusivamente ángeles. Es una jerarquía a la que se tiene que ascender por merecimientos, a través del esfuerzo de mucho tiempo. Y sí merecerían alguna veneración. En la teosofía nos enseña que existen los Pitris Barishad, los Pitris Agnisbata, que vendrían a ser una especie de ángeles que están dentro de nosotros mismos, que nos dan el etéreo, nos dan la mente, nos dan las emociones. A través de ellos es que sentimos y están haciendo un servicio. Nosotros también cuando evolucionemos vamos a hacer ese servicio. Lo que a mí me sorprende en el estudio, he aprendido muchas cosas con el estudio, con la preparación de estas charlas. Lo que me sorprende es que ese ángel, según la interpretación que le dan estos autores, estaba siempre ahí. Ya desde el momento en que el héroe decidió tomar el carro para salir, el ángel ya iba a conducir, estaba junto con él. Pero el héroe no, lo ignoró. El héroe estaba concentrado solamente en la parte material. Y cuando pasa por la experiencia de la muerte, es que recién detecta, ¿sí? Su parte inconsciente detecta que estaba ahí el ángel y siempre ha estado ahí presente para ayudar. Yo creo que esto es algo que se aplica, podemos interpretarlo como el Dios superior, no textualmente como un ángel, pero si es el criterio de cada quien. Si cada quien quiere interpretarlo como un ángel guardián, puede hacerlo. Pero está ahí, hay una entidad invisible que está a nuestro lado, en todo momento. Y lo importante, lo valioso sería contactar con él para que nos guíe en nuestro recorrido por el camino heroico, ¿no? Por la vida, para que no tengamos que pasar por tantas experiencias tan dolorosas. Espero haber podido contestar la pregunta. Sí, querido hermano, gracias. ¿Alguien más desea participar? Gracias, Hugo, por la charla. Mientras usted explicaba y yo me preguntaba, hay este principio divino que, de acuerdo a las enseñanzas teosóficas, forma parte de nuestro septenario, o sea que somos un principio divino. Podríamos considerarlo esto, lo que el tarot los representa como el ángel. Pienso que podría ser así, que está presente, simplemente que no lo descubrimos, nuestro cuaternario es tan fuerte, está vibrando tan bajo que no hemos podido desarrollar esta relación que tendríamos que tener con nuestro principio superior, el Antakarana, que puede ser más fuerte, más claro o menos de acuerdo a la evolución que habríamos tenido, que tenemos, ¿no? No sé, lo vería de alguna manera como eso, ¿no? Que está ahí ese principio Sí. Gracias, María. superior. Somos Si me permite, la guía. Sí, Daniela. Em,
Yo tengo entendido que dentro de estas gradaciones de ángeles, bueno, que toma la Iglesia Católica, los arcángeles son los que son los Dayan Shohans. Entonces, todas las oraciones o los agradecimientos que se hacen son a estos arcángeles, a estos Dayan Shohans. Ahora, los otros ángeles son, como decía la señora, son espíritus puros. No tienen conciencia, por consiguiente no son más que el hombre, tienen que en algún punto llegar a ser hombres para poder ser posteriormente Dayan Shohans. Tengo entendido eso. Bueno, la teosofía nos enseña que hay varias jerarquías, ¿no? Los Dayan Chohan serían espíritus planetarios que estarían ocupándose, así como en la rueda de la fortuna, de que todo esté funcionando en la naturaleza y en el planeta Tierra. Pero hay, claro, gradaciones de ángeles. Pienso que en la religión nos ha enseñado que hay que orar y hay que adorarlos tal vez, pero yo pienso que sería mejor pedir su guía, o sea, que traten de guiarnos en este recorrido que tenemos por la vida. Y no sé, no verlos tanto como ángeles, sino una parte de nosotros mismos que vendría a ser el yo superior. Tratar de estar en contacto con ese yo superior. En el arcano del ermitaño hay un llamado hacia la introspección justamente, o sea, para que explore dentro de mí mismo. Todas esas técnicas de meditación, toda esa inquietud por la meditación que hay, es el llamado del ermitaño. Tenemos que hacerlo, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Hay una oscuridad dentro de nosotros, que es la cueva del ermitaño. Tenemos que entrar y encontrar nuestra luz ahí adentro. Si es que ese es el peligro del llamado arquetípico que llama Jung. Si no lo hacemos, entonces, cuando venga el segundo llamado, a la segunda iniciación, que es el colgado, que es la noche oscura del alma, va a ser más fuerte la oscuridad. O sea, conscientemente tenemos que acercarnos a la oscuridad, a nuestra oscuridad interior. Y podemos pedirle a ese ángel que nos ilumine. O sea, la gran lección aquí es que no hemos estado solos en ningún momento. Hay entidades invisibles que en cierta forma nos están protegiendo. Pero inclusive el momento, ahí está el detalle del tarot, el momento en que el héroe queda descuartizado por la muerte, o su personalidad, digamos, queda descuartizada por la muerte, percibe que había alguien ahí. O sea, hay tres ángeles en estos arcanos. El primer ángel lo hemos visto en el arcano 6, que es Eros. Está decidiendo entre la madre y la enamorada qué va a hacer. Y Eros es el que le dispara la flecha y decide irse con la enamorada. Es un ángel que aparece y desaparece. El otro ángel va a aparecer en el arcano 20, que es el juicio final, es la resurrección. O sea, el héroe algún rato va a resucitar. Efectivamente, tal vez ha muerto, pero va a resucitar. Entonces, un ángel en los cielos está tocando una trompeta para que resucite el héroe. Pero usted en una gloria demasiado elevada ese ángel. En cambio, este ángel está silenciosamente ahí. Esa es la gran revelación. Y como el yo superior o una especie de protección, deberíamos acercarnos a él. Pero yo digo en esa forma, no como una adoración religiosa, sino en busca de guía, de consejos. Pues cada quien tiene que ver en qué forma interpreta las cosas, ¿no? Cada persona es un mundo. ¿Alguien más? Sí, por favor, María. No es para aportar, solamente para felicitarlo por la conferencia. Me ha encantado, entré media hora tarde, creo que no me he perdido mucho, no sé, pero muy bueno, todo excelente. Muchísimas gracias, María. Esto del tarot es todo teosofía. Bueno, enfocándolo en forma psicológica y teosófica, sí, es pura teosofía, efectivamente. Y también la vida en sí mismo. Bueno, y repito, ¿no? La recomendación, esa especie de psicomagia que recomienda Sally Nichols, porque el movimiento exterior a nosotros, que es la rueda de la fortuna,
aunque nuestro carro sea detenido, la rueda de la fortuna va a seguir en movimiento. Como les decía, son ciclos, ¿no? La primavera, el verano, el otoño, el invierno, pero en forma ascendente. No está dando vueltas en un círculo vicioso, sino que esto va subiendo. Nunca es por el mismo punto. Es en una senda evolutiva progresiva. Si hay algo que está fallando en nuestras vidas, yo recomiendo, podríamos intentarlo. Consultar con nuestra esfinge. Y a través de un sueño tal vez, o sea, es algo que cada uno tiene que ver en qué forma lo va a hacer, a través de una meditación, a través de dibujos, imaginarse una conversación, pero se puede hacer la pregunta para pedirle orientación a esa esfinge. Yo decía ahí, estamos acostumbrados a dirigirnos a los ángeles, o sea, si quisiéramos dirigirnos al ángel de la templanza, lo haríamos muy fácilmente, pero un poco más de resistencia habría de nuestra parte en dirigirnos a la esfinge, pero tal vez habría que hacer la prueba, puede que nos llevemos una sorpresa agradable. Muchas gracias, hermosísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia y por acompañarnos. Parece que hoy había muchas conferencias internacionales, ¿no? La próxima semana terminamos con los últimos 7 arcanos. Quedan todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Ha sido un honor dirigirme a todos ustedes. Gracias, Muchas gracias, Julito. felicidades, muy Gracias, linda tu gracias. oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias.